Yo estudié la implementación de una política pública de salud. Esta política en particular está destinada a la población trans y analicé cómo esta política pública se implementa en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Yendo a lo específico, lo que yo investigué fue la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género, en su artículo 11, entiende y obliga a los efectores, tanto privados, públicos de salud y a las obras sociales, a garantizar cirugías y hormonizaciones para personas trans de forma totalmente gratuita, para que cada persona, adecúe su corporalidad a la identidad que autopercibe. Y en este sentido mi objetivo era, a sabiendas de que la Ley de Identidad de Género fue sancionada en el año 2012, tratar de ver entre el 2012 y el 2017 cómo fue la evolución de esta política, si es que se aplicó, si no se pudo aplicar. Yo tenía 3 objetivos. En mi primer objetivo lo que yo quería era observar cómo el personal médico había implementado la política, cómo el personal médico había hecho política pública para la población trans. En el segundo objetivo lo que yo me proponía era observar al personal no médico, y en el tercer objetivo analizar un poco más el juego de la rosca política, digamos, cómo el hospital interactúa con sus límites, es decir, cómo el hospital juega con las organizaciones no gubernamentales que vehiculizan los derechos de la población trans, cómo el hospital interactuaba con otras agencias estatales de nivel municipal o de nivel provincial. Básicamente en estos 3 objetivos yo encuentro una generalidad. Descubro que hay cierta pereza institucional al momento de aplicar la política, es decir, es bastante difícil hacer política pública para personas trans. Hay muchísimas trabas institucionales y burocráticas, pero al mismo tiempo hay actores específicos que ofician como actores de veto. Por ejemplo, al interior del Hospital Iturraspe lo que podemos decir es que el equipo de cirujanos plásticos es un verdadero actor de veto. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de que la política pública haya atravesado todas las instituciones propias de la democracia para ser aprobada, un equipo de cirujanos plásticos al interior del Hospital Iturraspe que se declara como objetor de conciencia no en términos del aborto, sino objetores de conciencia para con el cuerpo trans, tiene la posibilidad de vetarte una ley directamente, hacer que esa ley no se implemente. Por otro lado, también hay otros actores que ofician como actores de veto. El Ministerio de Salud de la provincia, que en ningún momento, diseña una política de salud destinada a la población trans que sea coordinada, que sea concreta, que implique un presupuesto, un personal específico que se dedique a esto. Y por otro lado, lo que descubro es que en aquellos espacios donde la política sí se puede desarrollar es porque existe un equipo de profesionales, un equipo de actores públicos, sean un equipo de médicas, mujeres por lo general, yo creo que el dato de género destaca, un equipo de trabajadoras sociales o un equipo de personas que son LGBT, un equipo de personas que son lesbianas, gays, bisexuales o trans, que están abocados a trabajar en esta situación, y estos equipos poseen una empatía particular por las problemáticas de la población trans que los movilizan a ocuparse de este problema. Ahora bien, en ausencia de una reflexión puntual sobre la situación de marginación o la situación de vulneración a la cual está expuesta una persona trans, no hay política pública. Y en este sentido, yo creo que la política de salud o la Ley de Identidad de Género se diferencia de otras políticas. ¿Por qué se diferencia de otras políticas? Porque no es lo mismo, por ejemplo, pasando a otra política de salud, un programa de vacunación, se dispone un presupuesto, se compran las vacunas, determinados burócratas y firmarán algunos papeles, ejecutarán y la política se aplica. Ahora bien, evidentemente, para hacer política pública para personas trans se necesita sensibilizar a los funcionarios, porque en ausencia de eso no se moviliza nada, al contrario, se excluye. En la provincia de Santa Fe ya hay varias ciudades que tienen cupo laboral trans, ordenanzas de cupo laboral trans. Yo creo que esto, en el 2012, cuando se estaban las organizaciones LGBT, las organizaciones trans, estaban luchando para que se sancione la Ley de Identidad de Género, esto parecía increíble. Yo creo que esto marca un cambio.
en las intenciones. Pero realmente creo que hace falta mucho trabajo aún, al menos por parte de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos sociales, de seguir luchando y de seguir reclamando derechos. Hasta donde tengo entendido, la Subsecretaría de Diversidad Sexual, que bueno, abre sus puertas comienza en el año 2015, tiene algunos números sobre cuál es la población trans, pero no son exactos, y varias organizaciones LGBT, organizaciones feministas, organizaciones trans, estuvimos trabajando en conjunto el año pasado con el área Mujer y Diversidad de la Municipalidad, y bueno, pactamos hacer una encuesta, una suerte de censo donde podamos relevar la situación de las personas trans, al menos en lo que es Santa Fe, la ciudad de Santa Fe capital y la región. Esto requiere un presupuesto, gente que salga a encuestar, así que nuevamente la cuestión presupuestaria y la cuestión de la voluntad política aparecen como un límite. Contar con números concretos es algo que permite hacer política pública. Contar con números concretos, a dónde están ubicadas estas personas, cuál es su situación habitacional, cuáles son las situaciones de marginación a la que se exponen día a día. Bueno, concretamente eso ayudaría un montón al diseño de una política pública concreta. Puntualmente lo que a mí me deja es un poco de esta energía de decir, bueno, acá evidentemente hay una situación de injusticia y las ciencias sociales tienen que venir a poner el ojo sobre estos objetos. Allí donde hay una injusticia, donde hay una situación de vulnerabilidad, nunca sobran las ciencias sociales para venir a poner el ojo y venir a relevar esta situación de injusticia, venir a mostrarnos cómo se estructura el poder, venir a mostrarnos cuál es el formato, cuál es la morfología del poder y analizar justamente cuáles son los límites semióticos, los límites somáticos, los límites emocionales que tiene el poder concretamente sobre las personas, sobre las identidades de las personas, sobre las corporalidades de las personas, cómo se construye, cómo se estructura